voy a explicar detenidamente porque va a ser una actividad domiciliaria que le voy a dar a ustedes para entregar, por eso me detengo a explicarlo. Dice, dada la siguiente función, acá me muestran esta función, indicar dominio, tipo de discontinuidad, asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua si existen, raíces de la función, ordenada, puntos, otros puntos de ser necesario y un gráfico aproximado. Y lo que me faltó es el análisis. Si ustedes el día de mañana quieren seguir una carrera universitaria para validar más aún su título, estos son típicos ejercicios de un examen de matemática de nivel universitario. En este tipo de funciones nada se puede hacer si yo no tengo bien definido mi dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los valores de x para los cuales la función está definida. ¿Qué quiere decir? Que yo, si le doy un determinado valor a x, lo reemplazo acá y hago la cuenta y el resultado me da un número, que me tiene que dar un número, ese elemento por el cual fue reemplazado la x pertenece al dominio. Pero hay algunos elementos que no pertenecen al dominio de la función, están excluidos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, si yo tengo esta función, si yo a mi x le doy valor, invento, 3. ¿Qué tengo que hacer? Calcular f de 3. Al reemplazar, 3 menos 1 me queda 2 y esto me queda 1. ¿Qué decimos? Que el 3, este 3, pertenece al dominio de la función. ¿Por qué? Porque la función está definida para ese valor. Para cuando x tome valor 3 en esta función, la función va a tomar valor 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le dé valor 1 a la función? Debo calcular f de 1. Y fíjense, si yo calculo f de 1, esto me queda 0. Si yo le pido, ¿qué significa esto? Si yo le pido a la calculadora que me diga cuánto es 2 dividido 0, ella me va a decir que eso no existe. ¿Por qué? Porque para el 1 la función esta no está definida, no hay una correspondencia. Algo le pasa a la función en este punto. Pueden ser dos cosas que le pase. Que venga la función lo más bien, cuando llega al 1 hace un saltito y sigue, o puede que cuando llegue al 1 se dispare hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Decimos que en ese 1 la gráfica presenta una discontinuidad. ¿Está bien? Entonces, para no estar haciendo una tabla de valores y analizar qué valor pertenece al dominio, qué valor no pertenece al dominio, existen reglas técnicas que nos permiten definir el dominio con mucha comodidad. Y en realidad, en este tipo de funciones, el dominio lo va a definir siempre el denominador. Por tratarse de una función racional, el dominio depende de esto, de lo que yo tengo acá. ¿Qué tiene que suceder con este denominador? Ese denominador tiene que ser siempre distinto de 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. ¿Está? Entonces, ¿qué valores debe tomar esta letra x para que esta cuenta sea distinta de 0? Se resuelve la ecuación. Ese 1 pasa sumando. Recuerden que nosotros no podemos pasar más la potencia como raíz, ¿sí? Esto se aplica a módulo, entonces resulta que x tiene que ser distinta a 1 o x tiene que ser distinta a menos 1. Acá encontré los dos puntos conflictivos de esta gráfica. Esta gráfica tiene problemas en dos puntos. Nuestro dominio van a ser todos los reales menos ¿quiénes? El 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque estos son los valores que anulan a este denominador. Y esos son los valores que no van a pertenecer al dominio. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque a la gráfica algo le pasa en estos dos puntos. O puede ser que haya un agujerito o puede ser que haya un salto hacia el infinito. Entonces,
El dominio de nuestra función, tomen apunte por favor, son todos los valores de x menos aquellos que anulan al denominador. En las funciones racionales, distinta de si es una raíz, si es una logarítmica. Bien, como les dije entonces, la gráfica presenta algún tipo de discontinuidad en estos dos puntos. Y hay dos tipos de discontinuidad, que lo tienen en los apuntes. Para poder clasificarlo a discontinuidad, tenemos que calcular el límite en estos puntos en cuestión. En el 1, y tenemos que calcular el límite en el -1 de esta función. ¿Y qué tiene que pasar? Hay dos tipos de discontinuidad. Puede ser evitable, como tienen en los apuntes, o puede ser esencial. ¿Cuándo va a ser evitable? Se dice que la discontinuidad es evitable cuando al calcular el límite de la función obtengo como resultado un valor numérico, un número cualquiera, un positivo, negativo, una fracción, un número irracional. Y decimos que es esencial, no va acá. Cuando al calcular el límite obtengo como resultado infinito. Cuando la discontinuidad es evitable, ¿qué pasa en el gráfico? Hay un agujerito, viene la gráfica, salta y sigue. Cuando la discontinuidad es esencial, decimos que va a haber una asíntota vertical en ese punto. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica se dispara hacia el infinito, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, vamos a clasificar la discontinuidad. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el límite en esos puntos que no pertenecen al dominio de la función. ¿Qué elementos no pertenecen a nuestro dominio? El 1 y el -1. Uno al cubo 1, 4 por 1, 4, -1, -4, 1 al cuadrado es 1, -1, esto me da 0 sobre 0, está indeterminado. Así que tenemos que salvar la indeterminación. Yo ya lo factoricé a esto. Acá apliqué Gauss o pueden aplicar factor común en grupo. Y me quedó x más 4, x más 1, x menos 1. En el denominador es una diferencia de cuadrados, x más 1 y x menos 1. Se simplificó y finalmente me quedó esto. Esto me da 5. Si me dio 5 como resultado, ¿qué significa? Que la discontinuidad es evitable Entonces hay un agujerito en x igual 1. ¿Estamos de acuerdo? Repito entonces. Si yo quiero clasificar la discontinuidad, ¿qué tengo que hacer? Calcular los límites en estos puntos conflictivos. Porque acá a la gráfica algo le pasa. No sé qué le pasa, si hay un salto o si hay se dispara hacia el infinito. Entonces, calculo el límite cuando x tiende a 1. Me dio una indeterminación. Para poder salvar la indeterminación tuve que factorear. En el numerador busqué las raíces, en el denominador es una diferencia de cuadrados, simplifico y me queda x más 4 sobre 1. Como x tiende a 1, 1 más 4 es 5. ¿Qué quiere decir esto? Que la discontinuidad es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque obtuve como resultado un número. Entonces, si es evitable, significa que la gráfica solamente hace un saltito en ese punto. A esto también se lo llama punto no definido. Y se expresa así: es un par ordenado
1, 5. Es decir, cuando yo llegue a este punto del plano, ahí va a haber un agujerito. Voy a llegar hasta ahí, hago un saltito y sigue la gráfica. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando x tiende a menos 1. Dijimos que la gráfica presenta inconvenientes en el punto 1 y menos 1. Ya demostramos que en el punto 1 hay un punto no definido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un saltito de la gráfica. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando x tiende a menos 1. Al calcular el límite, llegamos a que es una indeterminación. Otra vez debo salvar la indeterminación. Factorizo el numerador, factorizo el denominador, simplifico los factores comunes y me queda x más 4. Al calcular el límite cuando x tiende a menos 1, me queda 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que la discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque obtuve como resultado un número. Eso quiere decir entonces que existe un punto no definido en el menos 1. Y ese punto no definido es el par menos 1, 3. ¿Qué quiere decir? Cuando la gráfica toma valores muy cercanos al menos 1, la función va a tomar valores muy cercanos al 3. Pero en el menos 1 no hay gráfica, hay un agujerito sin rellenar. ¿Estamos? Entonces, ya tengo el dominio, que son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Las dos discontinuidades son evitables porque me dio como resultado un número y ahora vamos a calcular las asíntotas. Asíntotas. Si leyeron, las asíntotas son, todo tienen que tomar apuntes, muchachos, ¿eh? Las asíntotas son rectas, verticales, horizontales u oblicuas. Son rectas donde la gráfica se va a acercar indefinidamente, pero nunca se van a tocar. Nunca hay intersección entre una asíntota y la gráfica, y la curva que estamos haciendo. La gráfica se puede acercar indefinidamente, pero nunca la va a tocar. Hay tres tipos de asíntotas, puede ser vertical, horizontal u oblicua. Muchachos, yo acá les escribí ya la función factorizada, para no estar explicándolo en reiteradas oportunidades, lo hacemos de una sola vez. Esta gráfica, esta función es exactamente la misma que esta, nada más que acá está sin factorizar y acá está factorizada, pero es exactamente la misma función. ¿Qué tiene que suceder para que exista asíntota vertical? Tenemos que calcular el límite en estos puntos A. ¿Quiénes son esos puntos? Son esos puntos conflictivos, esos puntos que no pertenecen al dominio de la función. Ahí van a estar las asíntotas. Repito, en esos puntos que no pertenecen al dominio de la función, puede suceder dos cosas: que haya un agujerito o que haya una asíntota vertical. ¿Cuándo va a haber una asíntota vertical? Cuando al calcular el límite obtenga como resultado infinito. ¿Está? Cosa que no nos pasó en este caso. Nosotros calculamos cuáles son nuestros puntos que no pertenecen a nuestro dominio, el 1 y el menos 1. Cuando calculamos el límite, cuando x tiende a 1, obtuvimos como resultado 5. Entonces, no existe asíntota vertical en x igual 1. ¿Qué tiene que suceder para que haya asíntota vertical? El resultado del límite me tiene que dar infinito, y no me dio infinito, me dio 5. Cuando calculamos el límite, cuando x tiende a menos 1, que es el otro punto que no pertenece a nuestro dominio, obtuvimos como resultado 3. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que tampoco existe asíntota vertical en x igual menos 1. ¿Está? ¿Qué hay en el menos 1? En ambos casos hemos obtenido un punto no definido. ¿Está bien? Entonces, ya no tiene asíntota vertical. Vamos a ver qué hay que hacer para calcular la asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal debemos calcular el límite hacia el infinito de la función. ¿Y qué tiene que suceder? El resultado tiene que ser un número, 0, 1 medio, menos 1 cuarto, 1 sobre raíz de 2, 1,3 periódico, 1 más raíz de 5.
un número racional, irracional, el que quieran. Para poder calcular este límite hacia el infinito, si me llega a dar infinito sobre infinito, está indeterminado. Infinito al cubo es infinito, 4 por infinito al cuadrado es infinito, infinito más infinito, infinito, infinito menos infinito sigue dándome infinito, menos 4 me da infinito. Infinito al cuadrado es infinito, si a ese gran infinito le saco 1 sigue dándome infinito, está indeterminado. ¿Qué tengo que hacer para salvar la indeterminación? A cada uno de estos términos se lo divide por la variable de mayor exponente, ¿se acuerdan? Entonces, x al cubo, a todo voy a dividir por x cubo, que es el mayor grado. Al calcular el límite cuando x tiende a infinito, debo dividir a cada uno de los términos por la variable de mayor exponente, que en este caso es x cubo. X cubo dividido x cubo me queda 1, acá me queda 4 sobre x. Cuando yo reemplazo, ya agilicé un poquitito el cálculo, 4 sobre infinito, recuerden que queda 0, 1 sobre infinito al cuadrado queda 0, finalmente me queda 1 sobre 0, que es infinito. Entonces, resumiendo, calculé el límite cuando x tiende hacia infinito para esta función y el resultado me dio infinito. Eso quiere decir entonces que esta función no tiene asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque para que haya asíntota horizontal, el límite tiene que darme un valor numérico, un número, 0, un medio, un cuarto, menos 3 quintos, no sé, cualquier número, y me dio infinito. Entonces, esta función no tiene asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque al calcular el límite cuando tiende a infinito me dio como resultado infinito, no un número. Ahora vamos a calcular la asíntota oblicua. Esta tiene secretitos, muchachos. No todas las funciones tienen asíntota oblicua. Hay dos condiciones que tenemos que nos sirve a nosotros para garantizarnos del cálculo y de descubrir quién es la asíntota oblicua. De todas maneras, ante un ejercicio, yo no puedo responder porque a mí me dijeron que no. Yo tengo que demostrar después si tiene o no tiene. Pero para nosotros, para prever el resultado, para que una función tenga asíntota oblicua, primero, no tiene que existir asíntota horizontal, cosa que pasa en esta función. Esta función no tiene asíntota horizontal, entonces es muy probable que tenga asíntota oblicua. Y la otra condición es que el grado del numerador siempre debe ser 1 más que el grado del denominador para que exista asíntota oblicua. Repito, el grado del numerador tiene que ser 1 más que el grado del denominador. Este polinomio es de grado 3 y este polinomio es de grado 2. En esta función existe asíntota oblicua por las dos condiciones, porque ya demostramos que no tiene asíntota horizontal y acá está demostrado que este grado es 1 más que el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador. ¿Y cómo se calcula la asíntota oblicua? La asíntota oblicua es una recta. Su fórmula es una pendiente con una ordenada. Nuestro trabajo consiste en calcular cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada. Cuando yo haya calculado esos dos valores, he encontrado la asíntota oblicua de esta función. La asíntota oblicua. ¿Cómo se calcula la pendiente, es decir, el numerito que está acá? Calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función por 1 sobre x. Es una fórmula. Y para calcular la ordenada, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Es decir, yo no puedo calcular la ordenada hasta que no haya calculado la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a demostrar o calcular la asíntota oblicua. Es la función dada por 1 sobre x. Nuestra función por 1 sobre x. El límite cuando tiende a infinito. Si resolvemos esta cuenta,
Este polinomio por 1 queda este polinomio. Dividido. Acá aplico distributiva. X por x al cuadrado x cubo. X por 1x. Al calcular el límite de esta función queda indeterminado, porque infinito sobre infinito me va a quedar infinito. Para salvar esta indeterminación, ¿qué debo hacer? A cada uno de los términos debo dividir por x al cubo, porque es la variable de mayor exponente. Ahora lo hago. Bien. Al calcular el límite hacia el infinito, esto está indeterminado porque me queda infinito sobre infinito, salvo la indeterminación dividiendo a cada uno de los términos por la variable de mayor exponente. Al simplificar me queda 1, 4 sobre x, 1 sobre x cuadrado, 4 sobre x cubo, 1 sobre 1 sobre x cubo. ¿Qué pasa? Que 4 dividido infinito queda 0, 1 dividido infinito al cuadrado 0, finalmente me queda 1 sobre 1. Así calculé la pendiente de la recta obliqua, o sea, de la pendiente de la asíntota oblicua de esta función. Calculé el valor de la pendiente. Ahora me falta calcular el valor de la ordenada. A ver, mi asíntota oblicua ya está teniendo forma, porque es así, mx más b. Ya esto lo calculé, esto vale 1. ¿Qué me falta calcular? El valor de b, el cual no sé si es positivo o si es negativo. Pero sí o sí necesito tener el valor de la pendiente para poder calcular la ordenada. ¿Estamos? Ahora vamos a calcular el valor de la ordenada. Para calcular la ordenada, que es lo que me falta para terminar de escribir la asíntota oblicua, tengo que, es el límite cuando x tiende a infinito de la función dada, que es esta, menos mx, es decir, menos el valor de la pendiente en x, que en este caso es una x. Entonces mi función es esta, le resto una x. Recuerden que acá para poder resolver esta resta de fracciones se multiplicaba cruzado, esto yo ya lo expliqué en un video anterior. Entonces me queda x cubo, 4x cuadrado menos x menos 4, menos una x por x al cuadrado menos 1. Al resolver esta cuenta, me queda, el denominador no se toca, x al cubo más 4x al cuadrado menos x menos 4, aplico distributiva, me queda menos x al cubo, menos por menos queda más una x. Fíjense que acá se puede eliminar, se cancelan las x al cubo. Esta x que está positiva con esta x que está negativa se cancelan. Pasado en limpio me quedó 4x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 1. Como tiende a infinito, ¿sí? Otra vez tengo que dividir por la variable de mayor grado, ¿sí? Para salvar la indeterminación divido a cada uno de los términos por x cuadrado. Entonces me queda 4x cuadrado y x cuadrado, 4. 4 sobre x cuadrado, no se puede hacer nada. X cuadrado y x cuadrado queda 1, 1 sobre x cuadrado. Entonces si voy a calcular este límite, 4 sobre infinito al cuadrado me queda 0, 1 sobre infinito al cuadrado queda 0, finalmente queda 4. ¿Quién es este 4? Este es el valor de b. Ahora sí, acá encontré la ecuación de la asíntota oblicua. Es y igual x más 4. Esta es la ecuación de la asíntota oblicua. ¿Está? Entonces, ya calculamos los puntos de indeterminación. Clasificamos la discontinuidad. ¿Qué dije? Los puntos de indeterminación no. Lo que encontramos son los puntos que no pertenecen al dominio de la función. Clasificamos la discontinuidad. En los dos casos la discontinuidad es evitable. Hay un punto no definido en ambos valores de x. No tiene asíntota vertical, no tiene asíntota horizontal,
sí tiene asíntota oblicua, ¿sí? Ahora vamos a calcular las raíces y vamos a calcular la ordenada. Para calcular las raíces, nunca descuiden al dominio. ¿Por qué? Porque las raíces son valores de x. Es decir, para considerar a un valor de x raíz y decir que es una raíz, tiene que pertenecer al dominio de la función. Si no pertenece al dominio de la función, no puede ser raíz. Entonces, ¿cómo se obtiene la raíz? Igualando la función a cero. ¿Por qué? Porque se define como raíz a aquel o aquellos valores de x que anulan a la función. Yo lo que estoy buscando son qué valores de x hacen que esta función tome valor 0. Entonces, este x cuadrado menos 1 que acá está dividiendo pasaría para allá multiplicando, me va a dar 0. Y acá me está quedando esta función. Les dije yo que traten ya de trabajar con la ecuación factorizada porque nos agiliza mucho el trabajo. Entonces, 0 por x al cuadrado menos 1 queda 0. Y acá, primer año, aplicamos la ley de nulidad. Si el producto de estos tres factores da 0, significa que x más 4 es 0 o x menos 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Paso el 4. ¿Este elemento, el menos 4, pertenece al dominio? Sí. Entonces es raíz. Para pertenecer, si pertenece al dominio de la función, el elemento calculado significa que es raíz. Miren lo que pasa acá. Si yo paso este 1 que está restando, pasa sumando. Pero ¿qué pasa? Que el 1 no pertenece a mi dominio, porque dice que mi dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Por qué estos no pertenecían al dominio? Porque son los que anulan el denominador. Por lo tanto, esto, como no pertenece al dominio de la función, no es raíz. Ojo con esto porque si no nos estaríamos contradiciendo. Por un lado digo, esto no pertenece a la raíz, al dominio, y acá estoy diciendo es raíz. No, o es uno o es otro, no puede ser esa contradicción. Y lo mismo me ocurre con este valor. Este menos 1, como no pertenece al dominio de la función, no puede ser raíz. Muy bien. Para calcular la ordenada, ya esto es, para ustedes es muy común, tenemos que calcular f de 0. Es decir, en mi función, donde está mi x, ¿qué tengo que poner? El 0 y hacer la cuenta. Que en este caso ya hice toda la cuenta y me dio 4. Listo, ya tenemos los elementos mínimos y necesarios para irnos a la gráfica. Bien, pasado en limpio. Esta era la función. Acá está la misma función, nada más que factorizada, sin simplificar, sin nada. Pero ¿saben qué pasa, muchachos? Que si nosotros simplificamos, esto se va con esto, esto se va con esto, teniendo en cuenta el dominio, esta función es exactamente la misma que esta, pero siempre considerando el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Esta función es esta función, nada más que en esta función tiene restringido su dominio. ¿Está? En esta no. Bien. ¿Qué hemos calculado? Que su dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Quiere decir que la gráfica presenta algún tipo de discontinuidad en estos puntos. Los hemos calculado y resulta ser que son puntos no definidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica ahí no está definida, hay un agujerito. Entonces, vamos a ubicar a esos puntos. 1, 5. Me paro en el 1, con línea punteada, subo hasta el 5. Acá, muchachos, pasa esto, ¿sí? Hay un punto no definido, hay un agujerito sin rellenar. Hay otro punto no definido en menos 1, 3.
¿De dónde sacamos esos puntos nosotros? ¿Se acuerdan que calculamos el límite? Acá hay otro punto no definido. ¿Está bien? Ahí está la gráfica. Seguimos. Asíntota vertical no tiene, asíntota horizontal tampoco tiene, tiene asíntota oblicua. En y igual x más 4. ¿Se acuerdan, no, de esto? Las asíntotas se marcan con líneas punteadas. Me paro en el 4, acá. Acá hay un 1 y acá hay un 1. Subo 1 y me corro 1. Acá está la asíntota, con línea punteada. Tiene la raíz en menos 4, es decir, la gráfica pasa por acá. Lo voy a hacer con otro color. Porque como tengo colores, acá está la raíz. Y acá estaba la ordenada. Entonces, resulta ser que la gráfica es nuestra asíntota horizontal. Perdón, oblicua. ¿Está? Ahí está la gráfica. Si ustedes quieren, por seguridad o para estar más tranquilo, buscar otro punto de la curva, por ejemplo, busco f de, qué sé yo, de 5. ¿Qué tengo que hacer? Yo puedo reemplazar acá, puedo reemplazar acá, y si quieren reemplazamos acá, porque todas me van a dar el mismo resultado. Vamos a reemplazar acá, 5 más 4, 9. Al 5 le corresponde 9. 5 le tiene que corresponder el 9, si esto estuviese bien hecho. Fíjense. Está un poquitito desplazado. Acá está el punto de la curva. ¿Se entiende? Entonces, finalmente nuestra gráfica es esta recta, es la asíntota oblicua. ¿Listo? Bueno, les dejo a ustedes el análisis porque se hace muy largo si no. Estamos para trabajar ya.